Hola jóvenes, en este video resolveremos un ejercicio relacionado con los máximos y mínimos de una función, donde emplearemos el criterio de la segunda derivada. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente, donde nos piden calcular los máximos y mínimos de la función y igual a e elevado al coseno hiperbólico de x. Para resolver este ejercicio, lo primero que hacemos es encontrar los puntos críticos. Para ello, debemos derivar la función, es decir, debemos obtener dy en dx. Y posteriormente, esa derivada la debemos igualar a 0 para hallar los valores de x donde la derivada se hace 0. En este caso, para derivar la función, empleamos la fórmula de derivación siguiente, donde u es igual al coseno hiperbólico de x. De aquí se obtiene la expresión siguiente. Como tenemos que derivar el coseno hiperbólico de x, empleamos la fórmula de derivación siguiente, donde ahora u corresponde a x. De aquí se obtiene la expresión siguiente. Dado que la derivada de x con respecto a x es 1, la expresión final para la derivada de la función original es la siguiente. Ya teniendo la derivada de la función, se procede a igualar dicha derivada con 0, para determinar los valores críticos. En este caso, necesariamente el primer factor, e elevado al coseno hiperbólico de x, debe ser mayor que 0, por ser una función exponencial. Por lo tanto, el seno hiperbólico de x debe ser igual a 0. Para resolver esta ecuación, vamos a emplear la identidad siguiente. De esta manera, tendríamos que el cociente e a la x menos e a la menos x entre 2 es igual a 0. Desarrollando un poco, se tiene la expresión siguiente, donde podemos aplicar el operador logaritmo natural en ambos lados de la igualdad para obtener lo siguiente. Por lo tanto, la función y igual a e elevado al coseno hiperbólico de x solo tiene un punto crítico en x igual a 0. Para determinar si la función presenta un máximo o un mínimo, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Para ello, debemos obtener la segunda derivada de la función original. En este caso, si la expresión de la primera derivada es la siguiente, debemos obtener la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Como podemos ver, se trata de la derivada de un producto de funciones, para lo cual vamos a emplear la fórmula de derivación siguiente, de donde se obtiene la expresión siguiente. De aquí se emplean las fórmulas de derivación siguientes. Al aplicarlas, se obtiene la expresión siguiente, de donde se obtiene lo siguiente, para obtener finalmente la expresión siguiente, la cual se puede simplificar por factorización para quedar de la forma siguiente. Esta sería la segunda derivada de la función inicial. A continuación, se evalúa la segunda derivada en el valor crítico, quedando lo siguiente. Para determinar el valor del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de 0, se emplean las expresiones siguientes, donde se sustituye el valor de 0 y se obtiene lo siguiente. Por lo tanto, la derivada evaluada en 0 quedaría de la forma siguiente. Como el valor obtenido es positivo, se puede concluir que la función presenta un mínimo relativo en x igual a 0. Para determinar el valor del mínimo, se evalúa la función original en x igual a 0, quedando lo siguiente. Finalmente, podemos concluir que la función presenta un valor mínimo igual al número de Euler en x igual a 0. Con esto, concluimos el video. Saludos.